Saludos, saludos, bienvenidos nuevamente a Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Soy María Mercedes Grau y hoy tenemos una conversación bien interesante. Vamos a traer por primera vez a Contigo en la Educación el tema de las ciencias, tan importantes para la vida de un pueblo y tan poco alejadas de la cultura o de la tecnología, temas que hemos trabajado en otras ocasiones. Y hoy está con nosotros el doctor Hernando Steidl. Bienvenido, profesor. Saludos María Mercedes, un placer estar aquí y compartir contigo en este tiempo de hablar sobre la ciencia, que es algo que definitivamente me apasiona, así que qué bueno y gracias por la invitación, un privilegio para mí compartir con ustedes. Gracias a usted por sacar de su tiempo, que sabemos que en este momento del semestre o en cualquier momento del semestre académico los profesores están bien atareados. El profesor Steidl él es experto en currículo en ciencias. Algo, vamos a decir, es un ave rara, creo, ¿verdad? No hay mucha gente que sea experto en currículo en ciencias. Y cuando hablamos de un experto en currículo en ciencias, es un científico, vamos a decir un experto en ciencias, que es experto en educación, en pedagogía o en cómo se enseñan las ciencias. A mí eso me daba siempre curiosidad. Hemos trabajado con el profesor Steidl como recurso en varias ocasiones de desarrollo profesional en SM, pero también ha sido asesor de dos de nuestras series de ciencias, Sabias Ciencias, para kinder a sexto grado, que también se produjo en inglés, y más recientemente acabamos de lanzar la serie Revuela Ciencias, espectacular, una renovación total que también el doctor Steidl ha sido el asesor y bueno, pues son libros que van a estar en inglés y en español de kinder a sexto grado. Así que lo hemos conocido de las dos maneras, pero nunca le habíamos preguntado cómo, sabiendo que tiene pasión por las ciencias, decidió no ser lo que uno entiende como un científico tradicional. Vamos a usar esa palabra, doctor Steidl, que ahorita hablábamos de cómo la gente piensa que es el científico. Pero se decidió a trabajar con el currículo, a ser un experto en currículo en ciencia. Quiere decir que usted realmente se relaciona con maestros, con futuros maestros de ciencia, pero ¿cómo se decidió a ir por ahí? Pues mira, la realidad es que el impacto que causó en mi vida cuando yo estaba en cuarto grado, mi maestra de ciencias fue impresionante. Era una maestra que siempre estaba dándonos actividades afuera, siempre nos estaba llevando a diferentes lugares de enseñanza. Missy Sánchez siempre estaba todo el tiempo llevándonos por ejemplo, a las cavernas de Camuy. Yo soy de Yabucoa, de un pueblo al este, ¿no? Un lugar de mucho campo. Pero siempre ella nos motivaba a la importancia de escuchar el ambiente, de mirar el ambiente, de mirar al cielo, de buscar en la tierra. Así que era algo más allá de la sala de clase. Con esa pasión en la ciencia, mi bachillerato es en ciencias, o sea, mi bachillerato es en ciencias puras como tal. Pero una vez culmino el bachillerato, realmente tenía en mi deseo el ver cómo manejar el proceso de la pedagogía, porque me apasionaba la enseñanza también. Así que, pues, decidí mezclar esas dos pasiones y en la Facultad de Educación de Río Piedras, pues, cuando arranqué con una maestría, pues la maestría incluía tanto la parte de ciencia natural pura como la parte de pedagogía. Así que ahí hice un currículo en biología específicamente y luego entonces pues ya hice el doctorado en currículo en educación científica y realmente eso tuvo que ver mucho interesantemente con esa maestra de escuela elemental. Luego tuve diferentes maestros que fueron excelentes en mi vida, pero específicamente creo que la parte de mirar la ciencia tuvo que ver mucho con no mirar la ciencia únicamente de un laboratorio, sino mirar el laboratorio externo, ¿verdad? Lo que nos rodeaba como tal.
Interesante que mencione tanto una maestra o una experiencia con las ciencias en la escuela elemental. La Ujú, realidad es que mucho de lo que nosotros hacemos lo marcan los maestros en esa etapa o en la etapa escolar. ujú. Te preguntan qué tú quieres ser cuando seas grande y realmente eso siempre está influenciado por los maestros. Lo digo por las personas que escuchan nuestro podcast Contigo en la Educación, maestros, padres, abuelos, personas interesadas en la educación. En esta etapa en que los niños están en formación, es tan importante dar ese tipo de experiencia, que no sea solamente la del salón de clase. Y los maestros son son especiales en eso. Y a veces no se dan cuenta de cuánto marcan la vida de los alumnos. Que usted está mencionando a Mrs. Sánchez. Yo Eso es tengo, así. yo tengo una señora Sánchez de sexto grado, a la cual le agradezco muchísimo cómo enfocaba los estudios sociales. O sea, esos nombres no se olvidan, nos dan una No, dirección en la vida. nos marcan profundamente. Por ejemplo, en el área de matemática, la mayoría de los estudiantes que de alguna manera tienen una laguna o una frustración con las matemáticas, siempre mencionan las fracciones. Cuando uno empieza a manejar las fracciones, Ay, es en cuarto grado, terrible para mí. es quinto grado. Entonces, o sea, la escuela elemental nos marca mucho. Hay gente que de adulto dice, no, yo no puedo bregar con las matemáticas y es por algo que ocurrió en la escuela En la elemental. escuela elemental. Pero ahorita, antes de comenzar a grabar el podcast, en lo que nuestro técnico Wilton Vargas estaba preparando el video y cómo nos íbamos a colocar y eso, eh, mencionó algo. La gente tiene en mente al científico de bata blanca, porque está Mm, encerrado, pues la bata blanca porque está encerrado en un laboratorio. ujú. Pero cuénteme esa anécdota de fascinación que también lo llevó a decidirse por las ciencias. Bueno, realmente, lamentablemente, hay ocasiones donde preguntamos a un estudiante que es un científico y siempre piensa en una bata blanca, una probeta, una placa Petri, un microscopio. Y aunque sí, seguro que han habido suficientes descubrimientos que han tenido que ver con ese tipo de escenario un poco más controlado, el mejor laboratorio es el ambiente, es lo que nos rodea. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me ha fascinado dentro del estudio de las ciencias es precisamente el estudiar lo que me rodea. La cantidad de especies en peligro de extinción que hay en nuestro país, que a veces lamentablemente nuestros estudiantes desconocen y a veces terminamos conociendo algo sobre esas especies cuando llegamos a la universidad. No, y hay inclusive personas que pasan la universidad y ni siquiera las conocen. Ujú. Pero, por ejemplo, el yo poder visualizar que tenemos especies en peligro de extinción como los coquíes y que son tan fascinantes, eso yo lo vine a descubrir en la universidad. Y precisamente eso fue mi deseo de por qué estudiar currículo en el área de ciencias, porque veía las deficiencias que tenía nuestro currículo en términos de que había tanto de nuestro país, de tanto de nuestro contexto, inclusive caribeño, tropical, que se desconocía, que se podía enseñar en los salones de ciencias. Y por ejemplo, el saber que hay 17 especies de coquíes, que solo dos son las únicas que dicen coquí, que las otras 15 dicen cualquier otra cosa menos coquí. El saber eso al final de mi historia académica para mí fue triste porque yo decía, pero ¿por qué yo no sabía? Porque esto no me lo dijeron antes. Si esto es algo que yo estoy escuchando regularmente. Así que, y por eso, esa es nuestra broma siempre con tanto la serie de Sabia como lo de Revuela, ¿verdad? En términos a que siempre yo en algún lugar decía, recuerden los coquíes, por Recuerden favor, los coquíes. recuerden las especies en peligro de extinción. Inclusive por eso me fascinó tanto trabajar en la serie de Sabia y Revuela. Y en la primera, ¿verdad? Que fue Sabia, el que cada una de esas portadas tuviera una especie en peligro de extinción de Puerto Rico. Eso para mí fue fascinante Sí. porque, y las ilustraciones y las fotos que habían, que tenían ese contexto puertorriqueño, creo que así es como mejor aprendemos ciencia, se aprende haciendo ciencia, se aprende viendo la ciencia en lo que me rodea
porque de esa forma hay una aplicación y de esa manera también la memoria científica no es una memoria que se hace difícil, sino donde podemos memorizar porque porque fue la conclusión de un proceso que comenzó con curiosidad, con un deseo de saber más y obviamente eso hace que la memoria se active más fácilmente. Sí, no podemos descontextualizar el aprendizaje científico, tecnológico o matemático de la parte afectiva o de la Ujú. parte de la motivación. Si volvemos a la historia de usted con los coquíes, con los coquíes, y a la mía también, que tengo mis propias anécdotas, que otro día las contamos. Nosotros pensamos que nos dormimos, los puertorriqueños, que nos dormimos escuchando coquí, ¿verdad? Coquí, coquí, pero que será, lo trasladamos a coquí, ¿verdad? Pero ellos no, ese no es el sonido que ellos hacen, eso es lo que nosotros creemos escuchar. Pero entonces resulta que escuchamos una especie u otra, que usted me las va a decir ahora para no dejar a la audiencia en duda. ¿Cuáles son los que dicen coquí? Bueno, los que dicen coquí, está el coquí común, que es el Ajá. más abundante. Está el coquí de la montaña, que interesantemente el coquí común, que está usualmente en las regiones de las costas, lo dice más rápido. Es verdad, dice coquí, pero el coquí de la montaña lo dice más lento. Coquí. O sea, hace una pausa. Ah, pues yo esta noche voy a escuchar bien el patio de mi casa porque está lloviendo en estos días y yo voy a escuchar Sí. bien, me voy a ir por el área de los derechos a ver si tengo de la montaña. Seguro que son comunes porque yo vivo en el área de San Juan más. Y estamos en el mayor tiempo de reproducción de la Estarán esta mayoría de noche los coquíes. galillados. Sí, no, y quienes cantan también son los machos. Claro, O eso sea, sí, sí. Yo creo que eso ya ese entonces, conocimiento es un poquito más, por más, lo menos lo más hemos puesto con... mucho en los libros, Exacto, que exacto. lo canta. Y también, bueno, no sé Pero si hay, todos los machos cuidan los huevitos. bueno, sí, se entiende que sí, que los machos son los que cuidan, exceptuando uno que se cree extinto, que es el coqui dorado, Ah, que la hembra se quedaba con los huevecillos en los oviductos. Así oh, que era la única especie ovovivípara ya, de los anfibios. ok. Pero sí hay otros coquíes que se parecen al cántico de coquí. Pero, por ejemplo, está el churí, ¿verdad? Sí. Que se parece bastante. Pero hay otros que realmente tienen silbidos. Por ejemplo, el coquí guajón, que es el que está Ujú. en Que las decían cuevas. el diablo de la pandura o algo El así, de diablo de la la tierra de pandura, la sí. pandura, sí. Sí, porque era un silbido y entonces el jíbaro decía que cuidado, ahí está el diablo, porque entraban a la cueva y se oía un silbido. Sí, es bien interesante el que no ha ido a esa experiencia. Son unas especies de cuevas, unas grandes piedras que ¿Mm? al caer se han formado huecos, ¿verdad? Son como una cueva y totalmente oscura en el área este y le dicen guajonal porque ahí ¿Mm? es donde se cría o donde está ese coquí y realmente hay que buscarlo. Pero comencé por decir, creemos que nos dormimos escuchando coquí, pero realmente los puertorriqueños nos dormimos escuchando coquí, pero escuchando otros coquís que no dicen coquí, que a lo mejor nosotros pensamos que son grillos o ese tipo de cosas, pero por ahí entra lo afectivo, lo curioso y para nuestros niños, aquellos que tienen niños pequeños, llevarlos a la experiencia en el caso del coquí, del atardecer o la noche para que ellos ¿Mm? distingan los sonidos, por ejemplo, hablando de ese tipo de experiencia que podemos hacer en la propia casa. ¿Mm? O cuando estamos en el patio, hablando de esa experiencia de recurrir a la experiencia de la naturaleza y que sea una experiencia placentera, que la parte emotiva entre y selle el aprendizaje de la ciencia, la curiosidad científica. Y más, Eh, y más en este tiempo, María, donde usualmente hay tanto que se hace adentro, donde sí, sí. todo es, ¿verdad? El videojuego, el ver televisor, estoy en un vehículo, todo el tiempo es adentro.
Entonces, a veces se percibe que hacer algo afuera implica sudar, implica algo incómodo, y deberíamos movernos en una transición diferente, donde, por ejemplo, yo realizo un curso en la universidad que lo diseñé precisamente en mente de cómo caminar afuera. Se llama Habitando el Hábitat, el curso. Qué bien. Entonces, nosotros no tenemos un salón todo el tiempo, sino que para nosotros los espacios son maestros, así que vamos caminando a través de la universidad. Y los estudiantes lo más que descubren es que pensaban, esto va a implicar sudar, me voy a cansar, no voy a querer, me voy a sentir incómodo. Sin embargo, lo que han descubierto es que, wow, qué bien, podemos escuchar, podemos mirar, podemos inclusive estar más tranquilos. Se dan cuenta del viento, se dan cuenta de la temperatura, de los cambios. Así que necesitamos estar más en contacto con el ambiente que nos rodea porque ese es el principio de aprendizaje científico. A veces pensamos que el aprendizaje científico está en los conceptos que son bien difíciles y todo esto, pero eso no es así. Necesitamos visualizar que la ciencia aplicada está cada vez más a nuestro alrededor. Me gustó el título del curso, Habitando el Hábitat, y que no tienen salón. Me gustó eso. Fíjese, me quitó un poco las palabras de la voz o me adivinó el pensamiento, porque he estado con niños y he hecho eso. Escucha las hojas, escucha el sonido que hacen las hojas cuando viene el viento, y entonces la dirección de la cabecita del niño o la niña se dirige. Y la ciencia es una experiencia que hablamos de la valga la redundancia, hablamos de la experimentación y quizás lo pensamos como estamos en un laboratorio o estamos haciendo una actividad en ciencias en el salón. Pero la ciencia, como usted la va narrando o describiendo, y como a mí también me gusta verla, especialmente con los niños pequeños, los preescolares, con los textos, por ejemplo, que he ayudado a redactar, es una experiencia de los sentidos. Porque la gente dice, los niños son bien visuales. Bueno, la vista es uno de los sentidos, porque está la audición, y con que tú te pares al lado de una ventana, si vivimos en un apartamento o vayamos al balcón, por ejemplo, consejos para los papás. Si tú te paras al lado de una ventana, puedes escuchar a lo mejor a un pajarito que está tratando de hacer un nido por ahí. Y vas a escuchar a lo mejor las patitas encima de la ventana, si la lama de la ventana es de aluminio. Eso sucede mucho en mi casa. Y eso, yo andan por ahí haciendo un nidito, porque el oído de uno está adiestrado para tratar de encontrar esos sonidos. Muchas veces uno escucha a mediodía un guaraguao. Casi siempre a unas horas en que el sol le permite volar mejor y eso, y uno, ay, por ahí viene, debe haber una gallina, o los pajaritos por la mañana, identificar los sonidos de los pajaritos, todo eso. Es que hay que identificar los patrones que nos rodean. Hay unos patrones que están consistentemente alrededor nuestro. Y ¿sabes qué es importante, María? También que en el contexto puertorriqueño nosotros tenemos una riqueza impresionante por la biodiversidad. Estoy súper de acuerdo con usted. Entonces, no es lo mismo salir afuera en Escandinavia, en Normandía, por allá, en el área de Oslo, en Noruega. No es lo mismo. No es lo mismo que salir afuera en un atardecer en Puerto Rico. Y eso nuestros estudiantes lo desconocen y a veces lo dan por hecho. Sin embargo, si hay una de mis clases se llama Mirando con los ojos de extranjero. Ajá. Y cuando un extranjero viene aquí y mira y escucha y de momento percibe, se sorprenden. Pero para nosotros, como es algo común, es normal, no nos damos cuenta de que tenemos un ambiente muy ruidoso en las noches, porque nuestras especies en su mayoría son nocturnas. Ahí se alimentan, ahí hacen vida, así que son boricuas, ¿no? Sí, sí, de algún lado lo sacamos.
Pues me parece que sí, que estamos totalmente rodeados de la naturaleza, aunque creamos que no. Donde quiera hay un lagartijo, donde quiera Claro. hay un insecto, eso no ocurre en otros países. Hay que aprovechar esa riqueza y hacer algo que despertar en nuestros estudiantes esa capacidad de observación del ambiente y del clima, que es algo que comentamos que la gente de antes sabía, cuando venía Barrunto o cuando iba a cambiar el clima.